Bienvenido a nuestro completo documental sobre el desastre de Chernobyl, un acontecimiento trágico que cambió la historia, y que tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernobyl. Únase a nosotros para profundizar en un incidente que sigue siendo uno de los accidentes nucleares más catastróficos de la historia de la humanidad, lo que genera una serie de consecuencias de gran alcance. La central nuclear de Chernobyl, ubicada en la antigua Unión Soviética, ahora Ucrania, era un símbolo de la tecnología nuclear soviética, y llevaba el nombre de la cercana ciudad de Chernobyl. Aquí, en una pacífica noche de primavera del año 1986, el mundo cambió para siempre, revelando una aterradora realidad en el corazón del reactor número 4. El desastre se desarrolló durante una prueba de seguridad, que salió terriblemente mal y provocó una repentina subida de tensión. El diseño defectuoso del reactor intensificó el aumento, provocando violentas explosiones de vapor que volaron la enorme tapa de hormigón del reactor, y partes de su estructura por las nubes. Las explosiones liberaron una cantidad colosal de material radiactivo a la atmósfera. La nube tóxica, que transporta isótopos mortales de yodo, cesio y estroncio, se extendió rápidamente por gran parte de la Unión Soviética Occidental y Europa, contaminando vastas extensiones de tierra. Los socorristas, ajenos a la amenaza invisible, hicieron valientes esfuerzos para controlar las llamas. Muchas de estas valientes personas enfrentaron graves riesgos para la salud y superaron todos los límites del sacrificio, tratando de evitar lo inmanejable. Mientras tanto, el núcleo nuclear expuesto arrojó más radiación. Inquietó el escudo del reactor de 1.000 toneladas, exponiendo el núcleo caliente y ardiente al mundo exterior, allanando el camino para el pie de elefante, un amianto mutante parecido a la lava, lo que significa cuán devastador y sin precedentes fue el desastre. Los funcionarios soviéticos, inicialmente, optaron por restar importancia a la situación, manteniendo la gravedad en secreto. Fueron las autoridades suecas las primeras en dar la alarma sobre niveles de radiación anormalmente altos, remontándose a Chernobyl. Había amanecido una comprensión más grave, el mundo se enfrentaba a una catástrofe nuclear de una escala sin precedentes. En un intento por controlar los daños, se avecinaba una tarea monumental. Para contener nuevas liberaciones de partículas radiactivas, se construyó apresuradamente una gigantesca estructura de hormigón, el sarcófago, sobre el reactor dañado. Se convocó a hombres valientes, liquidadores, de toda la Unión Soviética para ejecutar esta peligrosa misión. Mientras tanto, los vientos atmosféricos continuaron dispersando el material radiactivo. Personas de todos los estratos sociales y líneas nacionales se vieron afectadas. El impacto a largo plazo de este invasor silencioso amplificaría más tarde enormemente el dolor, el sufrimiento y la pérdida. En cuestión de semanas, más de 500.000 de hombres se vieron obligados a limpiar el lugar del desastre, apagar las llamas, retirar los escombros contaminados y enterrar los restos del reactor bajo una capa de hormigón. Muchos de estos hombres fueron apodados los biorobots, encargados de realizar trabajos suicidas en el corazón abrasador de la radiación. A pesar de su rápida intervención, las sombrías realidades del desastre continuaron desarrollándose. La cercana ciudad de Pripyat, hogar de los trabajadores de la planta y sus familias, fue evacuada solo 36 horas después de la explosión inicial. Se convirtió en un monumento viviente al miedo nuclear, un escalofriante recordatorio del poder del error humano, y la naturaleza destructiva de la energía nuclear. Varios años después del accidente, comenzó una importante colaboración internacional para documentar el verdadero alcance del desastre e idear estrategias de contención. El resultado fue el refugio Chernobyl, una estructura de contención más segura y duradera que reemplazó al sarcófago original en 2016. El desastre, no solo una historia de muerte y destrucción, es también una historia de heroísmo y sacrificio sin precedentes. Los liquidadores, arriesgando sus vidas para salvar a millones, muchos de ellos conscientemente en peligro. Sus historias, a menudo contadas en silencio, son la columna vertebral de nuestra comprensión de Chernobyl. Avance rápido hasta 202 al recordar el 35º aniversario de esta escalofriante catástrofe, sus implicaciones aún persisten. La ciudad de Pripyat sigue deshabitada, la zona de exclusión de Chernobyl, con un radio de 30 kilómetros alrededor de la central eléctrica, sigue siendo un sombrío recordatorio del desastre. Sin embargo, el accidente y sus consecuencias han servido como recordatorios vitales de la necesidad de medidas y directrices de seguridad estrictas al aprovechar la poderosa fuerza de la energía nuclear. El enfoque global de la seguridad nuclear ha avanzado significativamente, impulsado por las lecciones aprendidas de los monumentales errores cometidos en Chernobyl. Además, el desastre ha provocado reevaluaciones críticas de la propia energía nuclear. Los defensores de esta tecnología argumentan que el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad puede hacer de la energía nuclear una fuente de energía confiable y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, los opositores consideran que los riesgos inherentes son demasiado sustanciales para justificar el uso de la energía nuclear. El desastre de Chernobyl también nos hizo revisar nuestras ideas sobre la intersección de la ciencia y la sociedad, el equilibrio entre riesgo y beneficio.
desencadenó una conversación global sobre cómo podemos aprovechar responsablemente el poder de la ciencia y la tecnología para el mejoramiento de la sociedad sin poner en peligro al planeta y a sus habitantes. Tal como estamos en esta coyuntura crítica, las lecciones de Chernobyl son más relevantes que nunca. La necesidad de priorizar la seguridad, esforzarse por mejorar la tecnología y ejercer una precaución inquebrantable debe seguir guiando nuestra marcha hacia el futuro. Chernobyl, como un eco recurrente en el tiempo, nos recuerda la frágil frontera entre progreso y peligro, entre esperanza y desesperación. Sirve como una historia inquietante que da testimonio tanto del poder potencial de la energía nuclear como de las consecuencias catastróficas de su liberación incontrolada. Al concluir este conmovedor viaje al corazón del desastre de Chernobyl, vale la pena reflexionar sobre el profundo mensaje codificado en la catástrofe nuclear. El destino de nuestro planeta está precariamente en juego, y su futuro depende en gran medida de las decisiones que tomemos hoy. Chernobyl no es solo un emblema del error humano sino también una encarnación de la resiliencia humana, de cómo nosotros, como especie, respondemos a las crisis y catástrofes, cómo nos elevamos por encima de las ruinas del desastre, más sabios y más unidos que antes. El silencio mortal de las calles desiertas de Pripyat dice mucho sobre el enorme costo humano que cobró el desastre. Sin embargo, también susurra historias de esperanza, de un mundo que aprendió de sus errores, de un futuro que busca impedir que la historia se repita. Los pasos que damos hoy, guiados por el desgarrador espectro de Chernobyl, quedarán inscritos en los anales del destino de nuestro planeta. Porque, en estos momentos cruciales, la línea entre catástrofe y triunfo es tenue, recordándonos que pisamos el borde de la eternidad. Les dejamos con el aleccionador pensamiento de que debemos recordar nuestro pasado, dando testimonio tanto de su dolor como de sus lecciones de valentía y resiliencia, para construir un futuro sostenible para las generaciones venideras. A medida que nos embarcamos en esta búsqueda, dejemos que Chernobyl siga siendo un faro en la tormenta, guiándonos hacia un mañana más brillante, más seguro y más sostenible. Juntos, forjemos sociedades que aprendan rápidamente pero que tarden en olvidar, que inviertan en el bienestar de las generaciones futuras, un mundo donde tragedias como Chernobyl siguen siendo restos de una era obsoleta, historias de advertencia más que acontecimientos actuales. No podemos olvidar a las almas valientes que dieron sus vidas en Chernobyl, que enfrentaron la devastación directamente y que se ofrecen como voluntarias para ofrecer apoyo donde más se necesita. Su sacrificio y coraje encarnan la esencia de la incesante lucha de la humanidad por sobrevivir frente a lo inimaginable. Sus historias siguen vivas para garantizar que nunca las olvidemos. Recordar Chernobyl significa más que no repetir errores del pasado. También se comunica en que la energía nuclear es una fuerza para el bien, en lecciones de transparencia y apertura frente a desafíos enormes, nos brinda orientación en el aquí y ahora. Aunque el desastre de Chernobyl será una cicatriz en la faz de la Tierra durante los próximos milenios, también sirve como un claro recordatorio de la capacidad de la humanidad tanto para la destrucción como para la reconstrucción. Mientras miramos con cautela hacia el futuro, el desastre sin precedentes todavía ofrece lecciones valiosas que debemos aprender y aplicar continuamente. Incluso después de 35 años, el polvo de Chernobyl no se ha asentado del todo. Continúa provocando debates, dando forma a políticas y sirve como un recordatorio trágico pero necesario de la importancia inconmensurable de anteponer la seguridad. Y lo hace con una voz sombría y duradera que resuena a través del paso del tiempo. En el centro de todas estas reflexiones hay una pregunta simple pero profunda: ¿cuál es el camino a seguir? A pesar de los cambios globales hacia el uso de fuentes de energía más sostenibles y renovables, la energía nuclear sigue siendo una parte importante del rompecabezas energético. Mientras contemplamos respuestas, Chernobyl sigue cobrando gran importancia, asegurando que procedamos con la máxima determinación y cautela. A medida que nuestros esfuerzos humanos empujan las fronteras de la ciencia y la tecnología hacia afuera, deben estar firmemente atados al peso de su responsabilidad de preservar, proteger y mejorar la vida en la Tierra. Se mantiene el poder del progreso con el llamado de la prudencia, y es en este acto de equilibrio donde el verdadero legado de Chernobyl resuena a lo largo del tiempo. A medida que terminamos este relato completo del desastre de Chernobyl, descartamos este pensamiento de despedida. Junto con las emocionantes perspectivas de progreso, no olvidemos prestar atención a las silenciosas súplicas de sabiduría y precaución, voces no reconocidas que continúan resonando. Desde lo más profundo del pasado, desde las trágicas y desgarradoras ruinas de un paisaje desolado, la otrora bulliciosa ciudad de Pripyat, Chernobyl, un monumento austero y escalofriante al error humano, sigue dejando una huella indeleble en nuestra conciencia colectiva. Se erige como un faro sombrío que nos recuerda las consecuencias insondables que pueden producir la arrogancia y la negligencia desenfrenadas. Mientras miramos hacia un futuro impulsado por la energía nuclear, que nunca perdamos de vista los desastres del pasado, en particular el inquietante espectro de Chernobyl. Aquí estamos, al final de nuestro hilo narrativo integral que recorre emociones, crónicas, aprendizajes y reflexiones futuristas. Es hora de desconectarnos de este discurso histórico, pero no nos desconectemos de las lecciones de Chernobyl. Prometamos permanecer eternamente conscientes y consistentemente activos en salvaguardarnos a nosotros y a nuestro hábitat. Mientras se levantan las cortinas de este viaje, pensemos en aquellos que sufrieron, aquellos que se esforzaron desinteresadamente por controlar la situación, y aquellos que continúan viviendo con las consecuencias.
La historia de Chernobyl, plagada de sufrimiento, sacrificio y supervivencia, es una parte integral de nuestra historia humana compartida. Es esta misma historia la que nos recuerda y nos impulsa a avanzar con cautela, sabiduría y la máxima humanidad.